Me da gusto que andes por aquí, Israel. Qué bueno que trajiste a tu novia, me imagino, ¿verdad? Bienvenida, bienvenida. Quiero que sepas que creemos en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador y nuestra fe está cimentada, fundada, establecida en la voluntad de Dios. ¿Y cómo es que conocemos la voluntad de Dios? Pues a través de su palabra. Él dejó escrito este libro para que nosotros le conociéramos en su amor, su grandeza, su poder, su sabiduría y cómo podemos liberarnos de este mundo malo y que cuando nos toque la hora de ir, partir de este, sepamos a dónde vamos con toda confianza. Bien, hoy quiero meditar, como siempre digo, abuelo de pájaro. ¿Sabe por qué? Porque siempre hay cosas que decir de parte de Dios. Hoy vamos a meditar en la importancia del ejemplo y de aprender a ser ejemplo. ¿Del ejemplo qué? Que recibimos de otros. Dice por ahí un dicho, dice que para muestra basta un botón. Y Jesús diría, por sus frutos los conoceréis. Es fácil de discernir cuando uno tiene tiempo caminando con el Señor, descubrir quiénes son un buen ejemplo. A veces hay gente que, entre los cristianos, que dicen, no me imites a mí, yo te vengo a hablar de Cristo, lo que yo sea, no tiene nada que ver, yo te vengo a hablar de Cristo. Error número 1. ¿Por qué? Porque Pablo no dice eso. Pablo dice, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. También dice la palabra de Dios que nosotros somos, no que vamos a ser, somos la luz del mundo. Por tanto, tenemos que alumbrar, o somos la sal de la tierra. Por tanto, evitar la corrupción. Y podemos así estar meditando mucho en la importancia de tener un buen ejemplo y de ser un buen ejemplo. No con las palabras, sino con los hechos. Cuando tú, más que con palabras, con hechos, demuestras tu naturaleza en cuanto al cristianismo, la gente automáticamente quiere saber de ti, quiere saber de ese Dios. Pero cuando tú no hay coherencia entre cómo te portas y lo que dices, eres un mal ejemplo. Nadie te puede seguir. Entonces, ejemplos en la vida hay solamente de dos tipos: los buenos y los malos. No hay más. Los buenos y los malos. Hay quienes son un mal ejemplo. Los padres decimos, deberías de juntarte con fulanito de tal que es un buen chico, porque su ejemplo es bueno. No te juntes con fulano de tal porque es un fracaso. No te juntes con aquella señora que destila lumbre, es un mal ejemplo, qué sé yo. Hay ejemplos de malos padres y de buenos padres, de buenos hijos, de malos hijos, etcétera, etcétera. Y nosotros como gente que buscamos la salud espiritual, entiéndase, lo bueno, siempre estamos buscando un buen ejemplo. Y un buen ejemplo es Jesucristo sobre todas las cosas. Pero también Jesucristo tiene siervos, como Pablo, quizás como algunos de los que están aquí, que son un buen ejemplo de lo que es ser cristiano, ¿sí? Algunos que son ya adultos, y decimos, no maduró, pues porque es un irresponsable, ¿no? Imagínate que tú quieres que tu hijo crezca sano, hablando moralmente, ya ni siquiera digo espiritualmente, sino moralmente. Si tú eres un ejemplo malo para él, ¿cómo piensas que él va a hacer lo que tú no le has enseñado a hacer? Hasta claro, cuando él ya llega a tener una edad adulta y sabe que lo que aprendió de su padre es pésimo, ¿no? Pues trata de cambiar, y a veces si no tiene a Cristo, qué difícil es cambiar sin Dios. Es muy difícil cambiar, o es difícil, imposible ser cristiano sin Cristo. Eso es imposible. Y no importa que los hombres inventen muchas
formas de ayudar a los jóvenes a pensar. Si no es Cristo en su vida, pueden cambiar por 2 horas, por 3 horas, por 4 horas, por 5 horas, por una semana, pero no tienen fuerza para vencer lo que destruye a la humanidad, que es el pecado. ¿Sí? Entonces, a veces la gente que es irresponsable, cristianamente hablando, vacuna contra el cristianismo a los que están tratando de acercarse. Diría Jesucristo, cuando hablaba a los fariseos, les decía hipócritas, porque recorren el cielo, la tierra y el mar para ser discípulos y los hacéis mayormente hijos del infierno. ¿Por qué? Porque eran un mal ejemplo. Decían, pero no hacían. Y eso no queremos que suceda en nuestras vidas. Y yo quiero, a vuelo de pájaro, como le digo, animarle. Usted no puede decir que no tiene ejemplo. A lo mejor su padre no es ejemplo. A lo mejor su esposa no es ejemplo. A lo mejor su esposo no es ejemplo. A lo mejor su hijo no es ejemplo. A lo mejor el jefe no es ejemplo, diciéndose cristianos. Porque no pensamos que alguien va a ser ejemplo. A gente que hacen buenas cosas para ser vistos de los hombres son un mal ejemplo. Hay gente que se alaba a sí mismo, pero en realidad no lo son. Son una gente disfrazando su actitud, es un hipócrita. ¿Sí? Entonces, no hay razón en el mundo para que nosotros digamos, pues es que fulano es así, pues fulano será así o asado. Tú sé imitadores de Cristo. Por eso somos cristianos. Por eso, cuando ya les he dicho en otras ocasiones, a los revolucionarios le decían villistas. ¿Por qué? Porque Villa, ¿cómo se llamaba? Francisco, pero no tenía otro nombre. Doroteo, pues Doroteo. ¿Sí? Doroteo perseguía un ideal no en la revolución, en la revolución, ¿no? Porque fueron los poderosos los que atracaron y los demás siguieron lo mismo. Entonces seguían los principios de él, dieron su vida por algo que no llegó a lograrse como debería de haber sido. Y sin embargo también Cristo dio su vida por usted y por mí, con un propósito, de que no perezcamos, sino que tengamos vida eterna. Y Él nos ha dado ejemplo en todo. No lo tenemos físicamente, pero lo tenemos espiritualmente, porque los que somos cristianos espirituales, seguramente el Espíritu Santo nos hará saber todas las cosas, se lo aseguro por el nombre de Cristo. Dijo, no te voy a dejar huérfano, te voy a dejar el Espíritu Santo y Él te hará saber, te hará conocer las cosas que yo quiero que sepas, porque no hablar de sí mismo, sino que tomará de lo mío y te lo hará saber. Entonces el cristiano es un hombre que está siendo capacitado, o ya ha sido capacitado para buenas obras, porque tiene un buen ejemplo, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos claro lo que es Jesucristo, tenemos un buen ejemplo. Y de esa manera nos tenemos que mover. Si quieres que el mundo que te rodea se vuelva a Cristo. Yo no entiendo cómo algunos padres pretenden que su hijo sea cristiano si lo tratan a gritos y sombrerazos y con maldiciones. Yo no lo entiendo. Y entonces es cuando el mundo te dice, ¿y eso que eres qué? ¿Y eso que eres cristiano? ¿Sabe que hay una demanda fuerte en el mundo para los cristianos? ¿Por qué? Porque el cristianismo es la respuesta de Dios, fíjense lo que voy a decir, después de Cristo al mundo. El mundo está viéndonos, lo dice Romanos. El mundo está observando qué hacen los cristianos. Tú puedes ser mormón, adventista, católico, lo que quieras. Y puedes equivocarte y no te van a decir, ¿y eso que eres testigo contra Jehová? No. Pero si tú eres cristiano y has dado testimonio y te equivocas, te van a decir, ¿y eso que eres cristiano? Y automáticamente sacas la defensa y dices, pues soy cristiano, pero no soy
perfecto. Pues ya te equivocaste otra vez. Porque debías decir, perdóname, tienes toda la razón. Está siendo ejemplo. Perdóname. Y cambiar la actitud. Entonces, es importante, ¿sí?, que nosotros aprendamos a ser un buen ejemplo. No tenemos las mismas expectativas que el mundo, aunque pasemos por las mismas circunstancias, espero estarme dando a entender. No tenemos la misma expectativa. El mundo tiene una expectativa para este mundo. En medio de todas estas aflicciones, tratan de asegurarse con la economía, con los bienes materiales, con una buena escuela que hacen bien, pero no tenemos esa expectativa, porque todas esas cosas van a pasar y tú lo estás viendo cada día, es cada vez más. Ahora el consuelo que nos queda al mundo es que ya la pandemia o el coronavirus ya no es tan mortal, y entonces en eso nos consolamos. ¿Y qué si fuera mortal? ¿Y qué si fuera mortal? Los cristianos tenemos ejemplo en Dios para todas las cosas, en medio de la necesidad, en medio de la abundancia, en medio de la salud, en medio de la enfermedad, en cualquier circunstancia tenemos un ejemplo. ¿Para qué? Para que tú seas ejemplo. ¿Sí? Tenemos ejemplos de que sí se puede, que sí se puede. Mire, en un abrir y cerrar de ojos vamos a ver la condición del mundo. La condición del mundo. En un solo ejemplo, cuando vamos a leer ahorita en Romanos, ya no la sabemos de memoria muchos, pero ahí vamos a ver el fracaso del mundo y lo que Dios nos dice con respecto al mundo. En Romanos capítulo 1, voy a permitirme leer del verso 18 en adelante. Es una, y usted va a decir, caray, parece que están hablando de lo que está sucediendo ahorita, en medio de tantas confusiones amorales que hay, tantos pensamientos absurdos que son un ejemplo de la inmundicia que empieza a gobernar el mundo. Es un ministerio de iniquidad que transforma y corrompe las mentes de los hombres, no para bien, sino para mal. Chicos, medianos y grandes, si no tienen a Cristo, están corrompidos, porque los que nos dirigen no tienen a Cristo, no son ejemplo. Dice ahí, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Le suena algo que usted oye en estos tiempos? Que los hombres con injusticia detienen la justicia de Dios. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Mire, la gloria de Dios hecha de ver desde la creación de todas las cosas. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Nadie, hasta el ateo dice que es ateo gracias a Dios. Nadie puede negar a Dios. Dice, pueden decir que no creen en Él, pero saben que hay un Dios. Si no, ¿por qué lo atacan? ¿Por qué atacan a Dios? ¿Por qué tratan de destruir la obra de Dios? ¿Por qué? Si no existe. ¿Contra qué pelean? ¿Contra quién? Si no existe. ¿Me explico? Dice, porque las cosas invisibles de Él, ese de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Usted puede ver a los hombres en la tecnología, todo lo que han avanzado. Usted puede tener la computadora más excelente y más capaz aquí, pero esa computadora necesita el dedo de usted para trabajar, o que usted le hable para que funcione. Un teléfono inteligente
¿verdad? Tú le hablas y él te dice cosas. La famosa Alexa, ¿no? Pero te necesitan. Si no, son seres que no funcionan. Igual usted necesita a Dios. Él es nuestro ejemplo. Si usted quiere vencer lo que le atormenta, necesita a Dios. Necesita a Dios. Necesita a Dios. O no podrá hacerlo. Necesita la mano de Dios. Necesita la dirección de Dios. Necesita el poder de Dios que está en Cristo Jesús. Pues habiendo conocido a Dios algunos, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón es entenebrecido. ¿Por qué los hombres su corazón está tan duro, tan difícil, que no quieren venir a Dios? Porque han negado a Dios. Les hace falta Dios en su vida para que viendo vean y oyendo oigan. Y luego dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen. Cada día levantan una nueva imagen, el Dios de... Parece el México, parece Egipto. Tenían dioses para esto, dioses para aquello, dioses para lo otro, dioses para todo. Y hoy también, San Judas Tadeo para esto, ¿cuál es el que lo ponen de cabeza y tienes novio y novia? ¿Quién? San Antonio. Imágenes para esto, imágenes, un mundo corrupto. Cambiaron la gloria de Dios por cosas corruptibles. ¿Por qué son corruptibles? Son corrompidas. Te desvían de Dios, te desvían de la fe, no son ejemplo para ti. Tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, boca y no hablan, pies y no caminan, tanto que los tienes que cargar. Son corruptos, no edifican, destruyen, te apartan de Dios. Ellos no pueden ser tu ejemplo. El ejemplo es el eterno, el ejemplo es el eterno y nadie más. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptibles, de aves y cuadrúpedos y reptiles. Por lo cual también Dios nota, los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Dios no los impulsó, ellos tenían concupiscencia, ¿en dónde? En sus corazones. No querían la voz de Dios, querían la voz de los hombres y su corazón fue entenebrecido, como hoy. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Les suena algo? ¿Les suena algo de hoy? Corrompieron sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira de los hombres. ¿Les suena algo de lo que está pasando? ¿Les suena algo? Dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Pues por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso del uso natural porque el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Este es el mundo. Es lo que el mundo está diciendo, el ejemplo que le están dando para las generaciones que vienen. Eso es. Que hay que volverse a Dios. No voy a acabar ni a la mitad de lo que traigo. No porque sea muy sabio, pero es que tenemos que entender. Y luego sigue diciendo, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ellos. El mundo no consulta a Dios, el mundo no busca a Dios, el mundo busca lo suyo, es vanaglorioso, lleno de egoísmo, lleno está podrido. Y punto. Por eso ves lo que ves. Y por eso los juicios de Dios van a venir a la tierra. Y aunque nosotros estamos en esta tierra, el juicio de Dios, aunque alcance al mundo, nosotros estamos preparados para cuando eso suceda. Porque nosotros sabemos que nuestro Redentor vive y reina para siempre. ¿Sí?
Estaba leyendo que se avecina un terremoto tremendo para México, más peor que el del 85. Y lo leo y me pongo a temblar. ¿Puedo yo frenarlo? ¿Puedo ser loco? No. ¿Estoy contento? Tampoco, pero estoy seguro de quién es mi Dios. Vea cómo es el mundo, vea lo que estamos leyendo. Y vuelvo a leer el 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Es decir, Dios ya no les reconvino. ¿Por qué? Porque no quieren. No les reconvino. Entonces ellos se dejan y se guían por todo lo que usted oye y ve, que no lo voy a decir, pero usted lo entiende. ¿Por qué no lo dice, hermano? Si todos se convierten aquí y se arrepienten, lo digo. Si no, ¿para qué voy a la cárcel? Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. ¿Les suena algo? Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. O sea, no es suficiente ser yo pecador, malo, perverso, sino me complazco con otros haciendo lo mismo. Ese es el mundo. Y necesitamos aprender, usted hermano necesita aprender de Dios y seguir ese ejemplo de Dios. Ser ejemplo en medio de este mundo pervertido. La importancia de ser ejemplo o de tener un ejemplo ya lo tenemos nosotros. Tenemos a Cristo y a muchos de sus siervos. Ahora sea usted ejemplo en el mundo que lo rodea. En su vecindario, ¿por qué lo conocen? ¿Por qué? No me diga por qué. No me diga. Éxodo 20 dice de esta manera. No cabe duda, hermanos, que ser ejemplo es un reto. Un reto para cristianos. Éxodo 20, el verso 3. Nota lo que Dios dice, fíjate. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Dice la teología que cuando dice no tendrás es nunca. Nunca tendrás dioses ajenos delante de mí, dice la teología, los estudiosos. En todos los mandamientos es nunca. Nunca, los primeros 4, nunca. No te inclinarás a ellos ni los honrarás. Y algunos han de pensar que los dioses es nada más los ídolos esos de barro, de yeso, de oro, de plata. No. Los hombres tienen otros dioses como el dinero, como las pasiones desordenadas, la concupiscencia, el adulterio. No tendrás dioses ajenos de mí. No, nunca te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. Nunca te inclinarás a ellas, ni las honrarás. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Ojo, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. No es que tú heredes necesariamente el pecado de tus padres. Es que aprendes del pecado de tus padres. Pero en el momento que tú vienes a Cristo, no es que, bueno, pues es que mi padre pecó, me va a alcanzar hasta la cuarta generación, no sé. No está diciendo eso, de ninguna manera. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. De ninguna manera.
Porque el alma del Padre es mía, el alma del Hijo es mío, y el alma que pecare, esa morirá. No puede pagar tú por los pecados de tu papá, ni tu papá por los tuyos. Pero tú, ¿a quién estás imitando? ¿A tu papá? Pues entonces el pecado de tu papá lo aprendiste si lo estás haciendo porque yo te estoy hablando, dice Dios. Y tú quieres hacer porque tú dices, no, es que cómo voy a traicionar a mi papá, me enseñó esto desde que era yo niño. A pedirle a San Goloteo, a San Zanahoria, a Sansona, qué sé yo. Pero cuando vienes a Cristo, Él te revela su voluntad y cambias. Eres una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas van pasando. ¿Por qué van pasando? Ahí dice, pasaron. ¿Por qué? Porque vamos descubriendo la verdad. Y en cuanto descubrimos la verdad, mutamos, cambiamos, nos transformamos en nuestra manera de pensar, de actuar y de ser. Esto es lo que Dios nos enseña. Nunca. Yo he visto la maldad de los padres, la maldad de los padres. Es una maldad que a veces los padres nos heredan. Ya no quiero ser cristiano, ¿por qué? Porque mi mamá o mi papá va a la iglesia y híjole. Es más, cuando acaba de orar se levanta como peor que cuando se empezó. Dice, no puede ser. ¿Por qué? Porque no está siendo cristiano, está siendo un carnal de quién sabe cuántos grados. Porque la oración cambia a las personas cuando se ora adecuadamente, de como se debe. No en lisonjería de palabras, sino en humildad de corazón. ¿Está aquí conmigo? Entonces, es importante hoy, por ejemplo, tú que seas un buen ejemplo, si es que has aprendido de Cristo, un buen ejemplo para tus hijos. Conviértanse o no hoy, no sé, a lo mejor te vas a morir y tú no los vas a ver, pero sembraste la palabra, la semilla, y quizás tengan tiempo y se arrepientan. Pero tú tienes que ser un buen ejemplo, en palabra, en todas las áreas, en virtud, en amor, en todas las áreas tienes que aprender a ser un buen ejemplo. Tercera de Juan, el verso 10 y 11, está hablando Pablo y dice de esta manera también a nosotros: por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hacen parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contentos con estas cosas, no reciben a los hermanos. Y a los que quieren recibirles se les prohíbe y los expulsan de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. No voy a disertar en la primera parte, sino en el verso 11. Dice, amado, no imites lo malo. Aunque se diga cristiano, no imites lo malo. Imita lo bueno. Imita lo bueno. Porque el que hace lo malo, ¿qué? ¿Qué dice ahí? No ha visto a Dios. Y usted dirá, ¿a poco usted se ha visto a Dios? ¿Alguno dirá? Sí. Israel, ¿tú has visto el aire? ¿Lo has sentido alguna vez? ¿El aire? ¿Lo has sentido? ¿Has visto cuando sopla el aire fuerte, los destrozos que hace? Así es Dios. No lo veo, pero sé que existe. Yo estoy respirando porque el aire está, aunque no lo vea. Yo sé que Dios existe. He visto su obra. He visto lo que Él ha hecho. Yo soy testigo del poder de Dios. ¿Por qué? Porque soy cristiano. No porque sea bueno, porque soy cristiano. Y los frutos que tengo son de Dios, no míos. No sé si me estoy explicando. No más, no menos. Amado, no imites lo malo. No imites lo malo. Imita lo bueno. El que hace lo malo no ha visto a Dios. Imite lo bueno. Siempre. Aléjese de la gente que lo corrompe.
No que le deje de hablar, no se junte, ni participe en las obras infructuosas de las tinieblas. Si participa, pues es que todos van para allá. Miren, los cristianos, ya le he dicho en otras ocasiones, somos como los salmones en el río, en donde sea. ¿Cómo hace un salmón? Va contra la corriente. El mundo viene para acá y tú vas para allá. El mundo dice que estás tú loco. No, lo que está loco es el mundo. Tú vas a puerto seguro, el mundo no. El mundo no tiene guías, no tiene ejemplos de bondad ni de buena voluntad. Hay hombres que sin Dios hacen promesas y los hombres ponen su confianza en eso. Estoy hablando por ahí en secreto. Tú no puedes esperar que un hombre cambie al mundo. Aunque no te puede hacer promesas que él no tiene el poder para cumplirlas. Está limitado, no él es poderoso, no es todopoderoso, no es todo sabio, solo Dios es el que hace promesas y que tiene el poder y la sabiduría para cumplir lo que te prometió. De él nunca te vas a decepcionar, a menos que tu interés como cristiano sea egoísta, entonces vas a sentirte defraudado, porque no has conocido a Dios. El domingo hablaremos un poco de esto, si Dios me lo permite. ¿Sí? Y vamos a leer 2 pasajes corriendo, ¿de acuerdo? Vale. 1 Corintios 10. Corriendo. Vamos a ver dos cosas. De no imites lo malo, sino imita lo bueno. En 1 Corintios 10, voy a leer del verso 2 en adelante. Ya está mi buen Andrés. Dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Está hablando de cuando sacaron al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel de Egipto, para llevarlos a la tierra prometida. Dios los guiaba. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. ¿Pero por qué? Porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Note el amor de Dios para usted y para mí. Mas estas cosas sucedieron, ¿como qué? ¿Como qué? Es un ejemplo. ¿Para quién? Para nosotros. ¿Para qué? Para que no codiciemos. Para que no codiciemos. Y podríamos hablar de la codicia, pero no nos da tiempo de nada de lo que voy a leer. Para que no codiciemos. ¿No sabe que la codicia corrompe el alma? Te enferma. Bueno, ya me dije que no. Bueno, cosas malas como ellas codiciaron. Ni seáis idólatras como alguno de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos. ¿A quiénes? A nosotros, a quienes ha alcanzado los fines de este siglo. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces, el ejemplo que nos dio el Señor es que ellos fueron negativos. Déjeme decirlo así rápido, negativos. Y por eso no entraron en la tierra prometida. Ellos no son dignos de imitar. El pueblo de Israel no es digno de ser imitado cuando salió de Egipto. ¿Por qué? Porque ellos no obedecieron a Dios. No fueron dignos. Y por eso perecieron en el desierto. Y por eso ninguno de los que salieron de Egipto, ninguno a excepción de 2, entraron a la tierra prometida. Los demás, todos murieron. ¿Por qué? Porque se corrompieron. Y bueno, lea usted ahí todo el Génesis. Bueno,
Vamos a terminar leyendo en lo que Dios quiere que tú seas ejemplo, porque Él nos ha sido ejemplo. En 1 de Timoteo 4, ¿está ahí? El verso 9, dice, palabra fiel es esta, y es digna de ser recibida de todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente. O sea, no es como el mundo concibe a Cristo crucificado, Él ya no está crucificado, Él vive y reina para siempre, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco, aquí como le está hablando a Timoteo, dice tu juventud, pero yo te digo en el nombre de Jesús, ninguno tenga en poco la edad que tengas, pero ninguno te tenga en poco, sino que es ejemplo de los creyentes. Mira, si tú puedes ser ejemplo de los creyentes, también puedes ser ejemplo de los de afuera. Pues si uno no logra ser ejemplo entre los creyentes, me imagino allá afuera, ¿no? ¿Me explico? Me imagino. ¿En qué? En palabra. O sea, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. En palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. ¿Para qué hablamos de la pureza? Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea, ¿qué? Notorio a todos. Sí, pero sé ejemplo. Y bueno, ya no tenemos el tiempo de estar meditando en lo que es ser ejemplo en palabra. Ninguna palabra ociosa salga de vuestra boca, sino la que sea la necesaria para edificación de los oyentes. ¿Sí? La conducta habla del carácter cristiano. No, pues es que yo nací así, soy bronco. No, sí, el carácter, una vez escuché a un hombre, es que yo tengo el don de profeta y los profetas destruimos y arrancamos, perdóname, no entiendes la escritura. No quiere decir que seas hosco y mal hablado y con un carácter áspero, como era un carácter áspero. No, estás mal. Porque la Biblia dice todo lo contrario. Bueno, no tengo el tiempo. En conducta, en amor. Nuestro amor debe ser sin fingimiento. Amároslo. ¿Usted cree que la gente que nos jactamos un poco de ser espirituales, no sentimos el desamor que algunos sienten? Sí, eso es fácil de detectar, el desamor. Entre los cristianos yo discierno el desamor. En ocasiones. En espíritu, un espíritu afable, un espíritu humilde, sencillo, en fe, una fe no fingida, una fe que da frutos dignos de arrepentimiento, una fe que es inconmovible bajo cualquier circunstancia, en pureza, viendo cara a cara a Dios, en pureza, de corazón sincero, en pureza. No acabando de ver una película de 3X, me voy a sentar a orar, ¿no? Perdóname porque la vi. Ay, Dios, esa no es impureza, es una hipocresía, ¿no? O que te dejas tocar por el novio o la novia te incita, eso no es pureza. Eso es para después que te cases, para que lo disfrutes, en pureza. En pureza en la mente, en pureza en el cuerpo. En pureza. De eso sea ejemplo, porque ejemplo nos ha dado Dios para que en todo sigamos sus pisadas. Ejemplo os he dado, dice Dios, para que en todo sigáis mis pisadas. Y entonces, ¿qué gano yo? Mucho. En esta vida, mucha bendición y después la vida eterna. No tenemos tiempo para seguir, porque sé que hay damitas que tienen que irse a su casa y la noche avanza. Incline su rostro. No puede decir que no tiene ejemplo.
y no puede decir que no sabe cómo ser ejemplo. Tenemos ejemplo en Cristo, tenemos ejemplo en los siervos de Dios. Sea usted ejemplo. No sea así como es porque su esposo, su esposa, su tío, su hermano, su jefe lo provocó. No, si usted está en el Espíritu, nadie lo puede provocar. Nadie, porque usted es gentil y afable por el Espíritu de Dios que mora en cada uno de nosotros. Padre, bendice a cada persona. Te ruego por Israel que viene después de quién sabe cuántos años y trae a su novia. Ábrele el entendimiento, ábrele las puertas para que él viendo y ella viendo vean y oyendo oigan. Y a todos los demás que a veces nos hacemos sordos también, Señor. Ábrenos el entendimiento para ser ejemplo. No podemos tener ningún pretexto. Ayúdanos a ser ejemplo y ser luz en el mundo y ser sal de la tierra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.